Bueno, seguimos en nuestro programa. Decía yo al comienzo que íbamos a estar hablando, ¿no?, de la cuestión universitaria o del presupuesto universitario, para ser más precisos. Bueno, a esta altura todos sabrán, más allá de lo que pasó la semana pasada con otra importante y masiva marcha, lo hablábamos el jueves pasado, incluso que estuvo aquí el funcionario de la Universidad Nacional Litoral, que está allí con los números, con la cuestión presupuestaria, hablando con nosotros de la realidad de la UNL en este aspecto. Eso fue en la post-marcha, el día siguiente a la marcha, pero ayer se dio la cuestión que tiene que ver más con la política, ¿no? Bueno, finalmente quedó allí firme el veto a lo que se había aprobado mediante una ley por parte del presidente Javier Milei, pero con todo lo que esto abre también, ¿no? Más allá de la cuestión estrictamente de lo que es la educación universitaria, la cuestión presupuestaria, también para la mirada que tiene la sociedad de nuestros políticos, que esto también quedó allí al desnudo, me parece, ¿no? Bueno, le quiero agradecer a Florencia González, quien es la presidenta de la Universidad Cívica Radical en nuestra ciudad, ex concejala, una referente de la Universidad Nacional Litoral desde su bueno, paso por allí como estudiante y ahora también desde la vida política, ¿no? Bueno, Florencia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Gracias por venir, ¿eh? No, a vos, a vos. Bueno, contigo hablábamos, pero en el noticiero de esta cuestión, antes de la marcha. Y ahora, ¿cómo estás mirando esto? ¿Con mucha desazón, me imagino? La verdad que sí, con mucha desazón, también con mucha impotencia, y creo que a muchos nos ha pasado. Esperábamos que la discusión en el Congreso el día de ayer bueno, sea otra. Lamentablemente no se alcanzó con los 2/3 para retroceder en este rechazo al veto que venía por parte del gobierno nacional. Nosotros seguimos sosteniendo esto que compartimos también hace unos días, sí, anterior a la marcha, el por qué nos manifestábamos y marchábamos. Entendemos que el gobierno nacional no genera entendimiento y que amedrenta el sistema universitario por el propio desconocimiento hacia el sistema educativo, muchas veces en todos los niveles, en este caso en particular hacia el nivel superior, y que cada una de las cuestiones que se presentan en ese veto no discuten el sistema a fondo. Entendíamos que la ley de financiamiento podía efectivamente ejecutarse, representaba un 0,14% del PBI, lo que las universidades nacionales le estaban exigiendo, pidiendo al gobierno nacional para sostenerse. Para sostenerse, sí, hasta fin de año. Es decir, hasta fin de año. Que era algo que era exigible, después se verá el presupuesto del año que viene, ¿no? Pero digo que era exigible ni siquiera para el año que viene, era hasta fin de año. Era hasta terminar el año. Hay algunos números que realmente para nosotros son alarmantes y tiene que ver con este funcionamiento que seguro la semana pasada lo pudieron tocar más en profundidad. Es que el 70% de los docentes del sistema universitario están por debajo de la línea de pobreza con el salario que perciben, docentes y no docentes. Están un 30% menos en comparación con el 2023, y mucho se dijo en estas ida y vuelta, se ha mediatizado mucho. Personalmente entiendo que se ha manoseado la discusión y se le quiso poner un tinte partidario donde a todos nos convocaba en algo tan esencial y tan significativo como es la educación pública. Un poco de barro en la cancha, decís vos, en ese aspecto. Sí, exactamente. Creo que cada una de las marchas ha puesto al traslúcido que eran todos los movimientos, todos los partidos, que todos estamos convencidos de que es un valor y que representa esa sentencia social, y es una de las cosas buenas que tenemos como argentinos que defender y valorar. No, pero además, fíjate vos, ¿no? Mirándolo un poquito de lejos a la cuestión, vos lo decías, ¿no? Quizás hay docentes que sus ingresos están por debajo de lo que hoy puede ser una línea de la pobreza o un ingreso digno, si se quiere, pero están formando a jóvenes que justamente con ese estudio universitario pretenden no caer en la pobreza, ¿no? O tener un futuro
que no le signifique eso, ¿no? Porque me parece que en definitiva esto es lo que se busca más allá del ascenso social, etcétera, ¿no? Digo, qué cosa tan ilógica en este punto. Flor, ¿y pensás que en el fondo hay alguna cuestión por parte del Gobierno Nacional de, bueno, de ir en contra de la universidad pública? ¿Crees que en el fondo está esto? Porque si no, digo, hay una cuestión ideológica, porque si no se entiende, estamos hablando de realmente números que no son significativos en lo presupuestario. No, y que apelando a la racionalidad y a la lógica, sí, la discusión tendría que ser otra. Sinceramente creo, y creemos también los que compartimos el espacio, que hay una cuestión de desconocer el sistema y que está atravesado por una cuestión ideológica. Sí. Los 2/3 o la mayoría de los diputados en el Congreso hicieron su recorrido en la universidad pública. Creo que este discurso de la grieta sigue más vigente que nunca. Sin duda, sí. Y se han puesto sobre la mesa condimentos y jugando con ese humor social, utilizando también el desconocimiento de cómo funciona el propio sistema. A nosotros nos generó mucho enojo cuando desde la Secretaría de Educación se había dicho que, había malversación de fondos, que la utilización del presupuesto universitario no se utilizaba de la mejor manera. El 90% del presupuesto que llega a las universidades va a gastos corrientes, que es para pagar sueldos. Claro. El 10% se utiliza para gastos de funcionamiento desde lo más diverso. Y entendemos que hay un condimento político y que tenía que ver con una puja de poderes y que de alguna manera se violentó una voluntad popular que se vio reflejada en la calle la semana pasada y el 23 de abril pasado. Ahora, pero después ya Milei ya entra en esta lógica, le pasó también con la ley de movilidad jubilatoria, de que no quiere dar el brazo a torcer, ¿no? Entonces se ingresa en esta carrera en este caso, como fue con estas dos últimas leyes, la de movilidad jubilatoria y la de financiamiento universitario, de tratar de mantener el veto como sea, ¿no? Y ahí te pregunto sobre todo en lo que fue movilidad jubilatoria, y ayer también, ahí aparece el radicalismo, ¿no? Dando una mano, digamos, a esta necesidad que tenía el gobierno de mantener ese veto. Y en este punto, ¿qué mirada tenés? Porque hay algunos correligionarios que han dicho renuncio al partido si no se expulsa, por ejemplo, a tal y cual diputado, ¿no? Sí, de todo el bloque de diputados que hoy tienen participación, 4 votaron a favor de lo que disponía el gobierno nacional. Obviamente, internamente se genera muchos ruidos. Hay cuestiones que para nosotros son valores que tienen que ser defendidos, banderas que obviamente tienen que ser sostenidas y que de alguna manera traicionan lo que el radicalismo a lo largo de su historia ha trabajado, ha defendido, ha discutido. Hacia adentro nos deja un mensaje que como ciertos contextos o la coyuntura, la cuestión electoral nos atraviesa y no nos permite defender cosas que para nosotros son indelegables, obvias. Sucede, eso nos para en otra posición. Yo creo que como radicalismo a nivel nacional y provincial y en todos los niveles tenemos el desafío de seguir representando esa cultura de movilidad social ascendiente, seguir defendiendo las universidades públicas que tanto le dejan a la Argentina y que nos tiene que encontrar en un rol protagónico. Sobre todo porque algunos de estos legisladores radicales pasó con el tema de la movilidad jubilatoria. Primero acompañaron y a las pocas semanas hicieron algo totalmente contrario, ¿no? Es decir, fue realmente en ese punto de vista el cambio de opinión muy, muy contundente, por decirlo así, ¿no? Pero también, Flor, ¿qué mirada tenés? Más, vos decís, puertas adentro, pero también esto, ¿cómo deja, ¿no? a una política, parece muy grande la mirada, pero me parece que es lo mejor que se puede decir, a una dirigencia política que va cambiando de opinión en algunas cuestiones, un asado, héroes, es decir, y no falta quien diga, por algo llegó Milei, es decir, esto me parece que dejan huella, ¿no? Y que tiene heridas sin cicatrizar. Tiene un correlato y
O sea, esto que ha pasado efectivamente es la consecuencia de un sistema político partidario que obviamente está agotado, Sí. que tiene un descreimiento y una deslegitimidad por parte de la sociedad, donde el Estado también es el reflejo de lo que está pasando en la sociedad. Bueno, y hay toda una realimentación, un feedback y una lectura que hay que hacer. Yo creo que estas cosas alimentan a que se sigan debilitando las cuestiones institucionales. Tal vez se sigue mirando en el cortísimo plazo, en la cuestión electoral, no hay un proyecto que convoque, que esté pensando en el largo plazo, y discusiones que, como las que se dieron en estos últimos meses, lo único que hacen es debilitar el sistema institucional, el Estado en sí, y que, bueno, lamentablemente terminan en artilugios o en estrategias que van en contra de las cuestiones que nosotros, quienes hacemos política y la ejercemos, bueno, son contrarias. Y por qué no pensar de nuevo en que quizá esto también es una cuestión que en el fondo esté buscando el gobierno nacional, ¿no? ¿Por qué no? Porque bueno, muchas veces no solamente se hostiga desde la palabra a los zurdos, si es que existen los zurdos hoy por hoy, sino que muchas veces también a otros sectores que se quieren, no están enmarcados en lo que sería una supuesta izquierda, ¿no? Digo, porque más allá de no pensar que quizás esté en definitiva contra la educación pública, y también se está contra el sistema, ¿no?, que tenemos hoy vigente en la Argentina, por lo menos desde el 83, ¿no? Me parece que esto es lo que va dejando como mirada, ¿no?, lo que pasa, sobre todo con estas decisiones tan importantes, ¿no?, que va dando el gobierno nacional, y que muchas veces no solamente tienen que ver con lo presupuestario, con el déficit cero, sino hasta con situaciones que uno entendía o entiende están bien adentro, digamos, como vos decís, la educación pública gratuita, ¿no? Y que no hay voluntad de discutirlo a fondo, porque nosotros, quienes recorremos y de alguna manera nos sentimos interpelados por el sistema de la universidad, no estamos en contra de que se discute cómo tiene que ser ese sistema, cómo tiene que llevar... Se audite, a ver, esto también, las auditorías se hacen, las universidades tienen espacios de auditoría interna, responden a organismos de auditoría externa, tienen que presentar todos los años, bueno, balances para que esos fondos externos lleguen. También se decía que el presupuesto venía por la determinada cantidad de estudiantes. Bueno, un sesgo y un juego muy inteligente, a mi entender, que se hace, que no deja de ser perverso, y que, bueno, nosotros tenemos que tener la suficiente capacidad de leer eso y dar una respuesta acorde, y entiendo que en estos espacios defender. Bueno, más allá de que, bueno, hoy fue noticia el presidente, hoy puntualmente, lo es casi todos los días, ¿no?, por la comparación, la relación que hizo con la Universidad de Rosario, ¿no? Sí, que salió el rector hablando. Más allá del error cuantitativo que tuvo, que cualquiera lo puede tener, esto que se pone sobre la mesa, que se circunscribe solo a la cantidad de estudiantes y se desconoce todo lo que pasa dentro del sistema y lo que provee. Por supuesto. Sí. Muchas gracias, Florencia. No, a vos, Claudia. Muchas gracias.